Dos ancianos. Dos ancianos habían hecho la promesa de ir a Jerusalén en peregrinación. Uno de ellos era un campesino muy rico, llamado Efim Tabagiech. El otro, Eliseo Brodov. No poseía bienes. El primero era un hombre muy ordenado y metódico. No bebía vodka, no fumaba ni tomaba rapé. Jamás decía palabrotas. Era grave y rígido, lo que le había servido para ser juez de paz 2 veces. Tenía 2 hijos casados y un nieto. Era un hombre robusto y se mantenía erguido, y a los 70 años apenas si su larga barba empezaba a encanecer. Eliseo Brodov era un anciano ni rico ni pobre. En otros tiempos había sido carpintero, pero con la edad empezó a llevar una vida hogareña y se dedicó a la cría de abejas. Tenía 2 hijos, uno trabajaba con él y el otro en la aldea. Eliseo era muy alegre, bebía vodka, tomaba rapé y le gustaba cantar canciones. No molestaba a nadie. Era un hombre bajo, de color cetrino, barba corta y rizada, y tenía además, como el profeta del cual llevaba el nombre, la cabeza completamente calva. Hacía mucho tiempo que los 2 viejos se habían puesto de acuerdo para marcharse juntos a Jerusalén. Pero Efim demoraba siempre el viaje a causa de sus asuntos. Y como al terminar uno empezaba el otro, nunca llegaba el momento de ponerse en camino. Tan pronto era la boda del nieto, como el regreso de su hijo menor que servía en el ejército, o bien la construcción de una nueva vivienda. Un día de fiesta se encontraron los 2 ancianos y sentáronse sobre unos troncos a cambiar impresiones. «Bueno, amigo, ¿cuándo cumplimos nuestra promesa?», preguntó Eliseo. Efim quedó confuso durante un ratito, y al fin dijo: «Es preciso esperar un poco. Este año es para mí de muchísimo trabajo. He empezado a construir esta isba, calculando al principio no gastar más en ella. Pero he gastado 300 y aún no he terminado. Dejemos nuestra peregrinación para el verano. Si Dios quiere, partiremos sin falta. Opino que no se conviene esperar más. Debemos ir ahora. Es la mejor ocasión, puesto que estamos en primavera», replicó Eliseo. «Sí, es verdad. Pero ¿cómo abandonar una empresa empezada? ¿No puedes encargar de ello a alguien? Tu hijo podría sustituirte». «No tengo gran confianza en mi hijo mayor. Temo que me lo estropee todo. Amigo mío, hemos de morir y nuestros hijos tendrán que vivir sin nosotros. Conviene que los tuyos se acostumbren». «Tienes razón, pero la verdad es que a mí me gustaría que se hiciese todo en mi presencia. Pues te aseguro, amigo, que no podrás hacerlo todo por ti mismo. Ayer, por ejemplo, las mujeres estaban limpiando las habitaciones para la fiesta, y siempre quedaba algo por arreglar. De ninguna manera hubiera podido hacerlo todo yo solo. La mayor de mis nueras era muy inteligente y decía: «Está bien que las fiestas vengan un día fijo, sin esperar a que nosotros queramos que lleguen, porque de otro modo, a pesar de nuestros esfuerzos, no acabaríamos nunca los preparativos para celebrarlas». Efim se quedó pensativo durante un rato. «He gastado mucho dinero en la construcción de esta isba, y no puedo salir de aquí con las manos vacías. Lo menos que deberé llevar son 100 rublos. Eliseo se echó a reír. «No peques. Tu fortuna es unas 10 veces más que la mía, y eres tú quien se detiene a pensar por cuestión de dinero. En cuanto digas que nos vamos, yo que no tengo dinero lo encontraré en el acto». «Vaya con el ricachón», exclamó Efim, sonriendo irónicamente. «¿Y de dónde vas a sacarlo, ah?» «Es muy sencillo. Llevaré lo que haya en casa, ya que será algo, y para completar la cantidad venderé una docena de colmenas a un vecino que me las quiere comprar desde hace mucho tiempo. La reproducción de los enjambres se presenta bien, así que luego te arrepentirás». «¿Arrepentirme? No. Solo me arrepiento de mis pecados.
Nada hay que valga lo que vale la salvación del alma. Tienes razón, pero tampoco está bien introducir el desorden en la casa. Peor es que el desarreglo penetre en el corazón. Puesto que está convenido, debemos partir. Eliseo acabó por convencer a su amigo. Efín reflexionó, dio vueltas y más vueltas al asunto, y al día siguiente fue a ver al viejo. Bueno, podemos ponernos en camino cuando quieras. Dios es el dueño de nuestra vida y de nuestra muerte. Puesto que aún estamos vivos y tenemos fuerzas, es preciso ir, dijo. En la semana siguiente los dos hombres hicieron sus preparativos para la peregrinación. Efín tenía dinero en casa. Tomó 190 rublos y dejó 200 a su anciana esposa. Eliseo vendió a un vecino 10 colmenas con la propiedad de los futuros enjambres y obtuvo de ellos 70 rublos. Los 30 que faltaban se los procuró pidiendo pequeñas cantidades prestadas a todos sus parientes. Su mujer le hizo entrega del dinero que guardaba para su entierro, y su nuera de todos los ahorros que tenía. Efín dio instrucciones detalladas a su hijo mayor acerca de cuánto había que hacer en su ausencia, cuándo sembrar, dónde era conveniente abonar las tierras, cómo debía terminar la vivienda, etc. Pensó en todo y lo dispuso por anticipación. Eliseo se contentó con decir a su mujer que pusiera aparte las abejas nuevas que salieran de las colmenas vendidas para dárselas lealmente al vecino. Pero ni siquiera habló de las cosas de la casa. Cada cosa trae consigo la solución. Ustedes son mayores y arreglarán todo el mejor modo posible. Finalmente los dos amigos estuvieron dispuestos a partir. Llevaban una provisión de galletas, unas bolsas con alimentos, calcetines nuevos y un par de zapatos, además de los que tenían puestos. Sus familias los acompañaron hasta la salida de la aldea. Allí se despidieron. Eliseo conservó su buen humor hasta el punto de olvidar por completo sus propios intereses. Solo tenía un pensamiento, el de ser agradable a su compañero de peregrinación, no decir palabra alguna que fuera a resultarle molesta, llegar en buena armonía hasta el término y volver del mismo modo a sus respectivas casas. Mientras iba caminando, recitaba algunas plegarias o pasajes de la vida de los santos. Si encontraba a algún transeúnte en el camino o cuando llegaba a una casa por la noche, solo tenía un deseo, agradar a todos y decir palabras amables. Lo único que no consiguió fue una cosa. Quería vencer su vicio de tomar rapé, y con esa intención había dejado la tabacalera en su casa. Pero eso le molestaba, y como se encontró con un hombre que le ofreció rapé, se detuvo. Dejó pasar adelante a su compañero para no darle ejemplo de pecado y aceptó esa toma. Efín caminaba con paso firme. No hacía mal a nadie, no decía palabras vanas. Pero su ánimo no estaba tranquilo. Los asuntos de su casa no se apartaban de su imaginación ni por un momento. Sin cesar pensaba en lo que podía suceder y temía haber olvidado decir algo importante a su hijo. ¿Haría éste con exactitud lo que le había ordenado? De camino veía que sembraban patatas o llevaban estiércol a las tierras, y se decía, ¿cumplirá mi hijo lo que le encargué? De buena gana hubiera vuelto para indicarle a él en persona lo que era preciso hacer. Los dos ancianos caminaron por espacio de 5 semanas, y como se les habían gastado los zapatos que llevaban de repuesto, tuvieron que comprar otros. Llegaron a Ucrania, donde los habitantes del lugar se disputaban el placer de invitarlos a su mesa. Les daban de comer y los alojaban, sin querer aceptar dinero a cambio de estos servicios. Además, les llenaron las bolsas con pan y galletas. Recorrieron este modo gran parte del trayecto. Después de haber atravesado otra provincia, llegaron a una región muy fértil. Allí aún les ofrecían lecho gratuitamente, pero no les daban de comer. A veces no podían conseguir un pedazo de pan, ni siquiera por dinero. El año pasado se perdió la cosecha, les explicaban. Los ricos se han arruinado vendiendo todo. Los que tenían una posición desahogada están empobrecidos.
y los pobres emigraron para mendigar o mueren de hambre en sus casas. Durante el invierno hemos comido salvado, granos de trigo podrido, etc. En una aldea en que los dos ancianos pasaron la noche, compraron 15 libras de pan y al amanecer se fueron con objeto de andar todo lo que pudieran antes de las horas de calor. Tras recorrer una distancia llegaron a un riachuelo, sentáronse en la orilla, llenaron de agua sus tazas, mojaron con ella el pan que llevaban y después de comerlo se mudaron de calzado. Ya habían descansado cuando Eliseo sacó una tabaquera de asta. Efín movió la cabeza con aire de desaprobación. «¿Cómo no te quitas ese vicio tan feo?», le dijo. «¿Qué quieres que haga?». «El pecado es más fuerte que mi voluntad», replicó Eliseo con un gesto de disgusto. Se levantaron y prosiguieron su camino. Anduvieron otra vez un largo trayecto y atravesaron otro gran pueblo. Hacía calor. Eliseo se sentía agotadísimo. Quiso descansar y beber un trago de agua, pero Efín no se detuvo. Era mejor andarín que su compañero, el cual le seguía a duras penas. «Tengo sed. Quisiera beber un poco de agua», dijo Eliseo. «Pues bien, bebe si quieres. Pero yo no tengo sed». «No me esperes», contestó Eliseo. «Voy en un santiamén a esta choza, tomaré un sorbo de agua y te alcanzo enseguida». «De acuerdo», contestó Efín, y siguió solo su camino. Eliseo se acercó a la pequeña choza. Era de adobe. Tenía la parte baja pintada de negro y el resto de blanco. La arcilla estaba resquebrajada en varios puntos, señal evidente de que no había sido pintada desde hacía muchísimo tiempo. El tejado estaba hundido por un lado, y la entrada daba a un corral. Eliseo penetró en el corral y vio tumbado en el suelo a un hombre delgado, sin barba, que vestía a la usanza de los habitantes de Ucrania. Sin duda, se había echado a la sombra, pero en aquel momento el sol le daba de plano. No dormía. Eliseo lo llamó y le pidió de beber. El hombre no contestó. «Debe estar enfermo. Es muy poco amable», pensó Eliseo mientras se dirigía a la puerta. Entonces oyó llorar a 2 niños y llamó resueltamente. «¡Cristianos!». No obtuvo respuesta. ¿Quién hay aquí?». Como esta vez tampoco le contestaron, iba a retirarse cuando oyó un gemido detrás de la puerta. «Quizá haya ocurrido alguna desgracia», se dijo. «Es preciso ir a ver qué pasa». De nuevo se dirigió hacia la puerta de la choza. Abrió la puerta y pasó al vestíbulo. La habitación estaba desierta. A la izquierda se hallaba la estufa, enfrente, en el lugar de preferencia donde se veían los íconos, había una mesa detrás, en el banco. En este se hallaba sentada una vieja que por toda ropa llevaba una camisa. Tenía los cabellos sueltos y apoyando la cabeza sobre una mesa. Junto a ella había un niño muy flaco con el vientre hinchado y la cara del color de la cera. Tiraba de una manga de la camisa de la vieja y daba gritos agudos. Eliseo entró en la habitación que despedía un vaho maloliente. En la estufa vio a una mujer acostada boca abajo. Respiraba penosamente y de cuando en cuando la sacudían fuertes convulsiones. El hedor que despedía denotaba claramente la falta de cuidados. Al reparar en Eliseo, la vieja levantó la cabeza y dijo en lengua ucraniana: «¿Qué quieres? Aquí no hay nada». «He entrado para pedir un poco de agua», contestó el peregrino, que había entendido a la vieja. «No hay nadie para traer agua. No tenemos nada que darle». «Vete». «¿Cómo? ¿No tienen a nadie que no esté enfermo en esta casa para cuidar de esta mujer?», inquirió Eliseo. «Nadie. Mi yerno está muriéndose en el corral, y nosotras aquí». El niño se había callado al ver entrar al forastero, pero cuando la vieja empezó a hablar, le tiró de nuevo de la manga. «Pan, abuela. Pan, dame pan». Y de nuevo se echó a llorar desconsoladamente.
Antes de que Eliseo tuviese tiempo de interrogar a la anciana, entró el campesino arrastrándose penosamente a lo largo de las paredes. Quiso sentarse en el banco, pero no consiguió su propósito y cayó al suelo. No intentó siquiera ponerse en pie y empezó a hablar. Las palabras salían con dificultad de su boca, una por una, y a cada instante veíase obligado a tomar aliento. La miseria nos está matando. Fíjate, se muere de hambre, dijo señalando al pequeño con un movimiento de cabeza y echándose a llorar. Eliseo se quitó la bolsa del hombro y la dejó en el suelo. Después la puso en el banco y se apresuró a abrirla. Sacó el pan y un cuchillo, cortó una rebanada y se la ofreció al campesino. Pero éste no la tomó, indicando al niño y a la mujer, como dijera, «Dásela a ellos». Eliseo se la tendió entonces al niño. Al ver el pan, el pequeño se aferró con ansia y empezó a comer. Una niña salió de detrás de la estufa y clavó los ojos en el pan. Eliseo le cortó también un pedazo. También dio otro a la anciana. Pero había que traer agua, dijo. Todos tienen la boca reseca. Ayer u hoy, ya ni me acuerdo cuándo era, quise traer agua. La saqué del pozo, pero me faltaron fuerzas para acarrearla hasta aquí. La derramé toda y me caí yo misma. Apenas si pude arrastrarme hasta la casa. El balde estará ya tirado, a ver si no se lo han llevado. Alguien que hubiera pasado por aquí, explicó la anciana. Eliseo preguntó dónde estaba el pozo, y la mujer se lo indicó. Entonces salió a buscar el balde, y una vez que lo hubo encontrado, acarreó agua y dio de beber a todos. Los niños comieron más pan con el agua, y la vieja también, pero el campesino se negó a probar bocado. «No puedo», decía el desdichado. La mujer que estaba junto a la estufa no había recobrado aún el conocimiento y seguía agitándose, presa de convulsiones. Eliseo fue a la aldea. Compró legumbres, sal, harina y manteca. Volvió a la casa y encendió la estufa ayudado por la niña. Preparó sopa y una comida ligera y dio de comer a todos. El campesino y la vieja solo pudieron comer un poquito, en cambio los niños hasta lamieron el plato y luego se durmieron abrazados. El campesino y la vieja contaron su historia a Eliseo. «Nunca hemos sido ricos, y el año pasado fue tan malo que la tierra no produjo nada. Al llegar el otoño nos habíamos comido todo lo que teníamos. Cuando ya no nos quedaba absolutamente nada, pedimos a los vecinos y luego a las personas caritativas. Al principio nos auxiliaron, mas luego se negaron a ayudarnos. No faltaban buenas almas, pero nada podían hacer por nosotros. Eso sin decirte que nos daba vergüenza estar siempre pidiendo. Debemos dinero, harina y pan. Debemos a todo el mundo. He buscado trabajo, pero no lo hay, dijo el campesino. Es preciso trabajar solo por la comida, y para un día que se halle faena, se pierden 2 en buscarla. La abuela y la niña salieron a mendigar, aunque las limosnas eran muy escasas porque nadie tenía pan, al menos se comía. Pensábamos ir tirando de esta forma hasta la próxima cosecha, pero desde la primavera la tierra no ha dado absolutamente nada. Y por si esto fuera poco, hemos caído enfermos. Todo empezó a ponerse cada vez peor. Si comíamos un día, ayunábamos 2, hasta el punto de vernos obligados a alimentarnos con hierbas. Quizás esta sea la causa de que haya enfermado mi esposa. Hemos tenido que guardar cama. Yo también estoy agotado. No sé cómo salir de esta situación. Por mi parte, hice cuanto pude, intervino la abuela. La falta de alimento me ha dejado sin fuerzas. La niña ha adelgazado mucho y se ha vuelto miedosa. La hemos mandado a casa de un vecino, pero se ha negado a ir. Se queda escondida en un rincón sin moverse para nada. Anteayer entró una vecina y al vernos, hambrientos y enfermos, dio media vuelta y se marchó. Eso no me extraña porque su marido se fue de casa por no saber con qué alimentar a su familia. Así pues, nos hemos acostado a esperar la muerte.
Al oír esto, Eliseo decidió que no se reuniría aquel día con su compañero y pernoctó en la casa. Al día siguiente se levantó temprano y se ocupó de todo como si fuese el amo. Ayudó a la vieja a amasar el pan y encendió el horno. Luego, acompañado de la niña, fue a casa de un vecino a buscar lo que necesitaba. Pero le fue imposible obtener nada, tanto para vestir como para comer. Nada tenían. Entonces Eliseo compró unas cosas y fabricó otras hasta reunir lo que les hacía falta. Y así vivió un día y otro. El pequeño se restableció y se acercaba a acariciar al anciano con gran ternura. La niña era muy alegre, ayudaba a Eliseo en todo y corría detrás de él gritando, «¡Abuelito, abuelito!». También se repuso la vieja y pudo ir a la casa de la vecina por sus propios medios. El campesino empezaba ya a sostenerse sobre sus piernas. Solo la mujer guardaba cama. Pero al tercer día recobró el conocimiento y pidió de comer. «Bueno», dijo Eliseo, «no contaba con haberme quedado aquí tanto tiempo. Sin embargo, ya llegó el momento de partir». Al cuarto día empezaba la festividad de Pascua Florida. «Compraré algo para que se gratifiquen, celebraré con ellos la fiesta y me iré por la noche», pensó Eliseo. Fue de nuevo al pueblo donde compró leche, harina de flor y manteca. En unión de la anciana preparó una serie de manjares exquisitos y después de asistir a misa celebró alegremente la fiesta con toda la familia. Aquel día ya pudo levantarse la mujer. El campesino se afeitó y se puso una camisa limpia que le había lavado la anciana y se dirigió al pueblo, a casa de un rico propietario al que había cedido en prenda de préstamo un prado y un campo de su propiedad. Quería rogarle que le devolviera sus tierras antes de empezar las labores, pero por la noche al regresar estaba muy triste. El rico propietario se había negado a complacerlo. Le exigía que le devolviera el dinero. Después de reflexionar un rato, Eliseo se preguntó, «¿Cómo van a vivir estos desdichados? Los demás irán a segar, pero ellos no, porque su prado está en manos ajenas. Cuando el centeno esté maduro, los demás irán a recogerlo, y ellos no. Si me voy, volverán a la misma situación en que los encontré». Así pues decidió no irse aquella noche, aplazó su marcha para irse al día siguiente. Fue a acostarse al corral y rezó como de costumbre, mas no pudo conciliar el sueño. «Tengo que irme porque me queda muy poco tiempo y muy poco dinero, pero por otra parte me da tanta lástima esta gente. ¿Qué hacer? ¿Acaso puede uno socorrer a todo el mundo? Yo no quería nada más que traerles agua y darles a cada uno una rebanada de pan. Y hay que ver a dónde han llegado las cosas. Ahora tengo que desempeñarles la tierra, y cuando lo consiga tendré que comprar una vaca a los muchachos y un caballo al padre, para que puedan transportar los haces». «Fuiste demasiado lejos, hermano Eliseo. Has perdido la brújula y no te es posible orientarte». Se incorporó. Tomó el caftán que tenía debajo de la cabeza, abrió la tabaquera, sacó un polvo de rapé y procuró esclarecer sus pensamientos. Pero no lo consiguió. Por más vueltas que daba al asunto, no hallaba una solución que le satisfaciera. Tenía que marcharse. Eso era indudable, pero ¿cómo dejar abandonados a aquellas gentes? Sin saber qué determinación tomar, puso de nuevo el abrigo enrollado a manera de almohada y se acostó. Permaneció así largo rato, y ya habían empezado a cantar los gallos cuando se quedó dormido. Soñó que estaba vestido y preparado para partir, con la bolsa y el bastón. Solo había que franquear la puerta de salida, que estaba entornada, y al ir a pasar, se le enganchó la bolsa y se le desató un zapato. Acababa de atárselo cuando sintió que la niña lo detenía gritando, «¡Abuelito, abuelito! ¡Pan! ¡Pan!». El niño lo sujetó por un pie, mientras el campesino y la vieja lo miraban por la ventana. Eliseo se despertó y se dijo a sí mismo,
Voy a rescatar el prado y el campo. Compraré un caballo para el campesino y una vaca para los niños, porque si no obrase así, iría a buscar a Cristo al otro lado del mar, pero lo perdería dentro de mí. Es preciso ser caritativo. Se durmió nuevamente hasta la mañana, pero se levantó temprano y fue a casa del propietario rico de quien rescató las tierras. Recuperó también la guadaña que había sido vendida. Mandó al campesino que segara mientras él iba a casa del tabernero en busca de un carro y un caballo que estuviesen en venta. Después de regatear mucho, compró ambas cosas y fue adquiriendo por la plata una vaca. Según caminaba por la calle, vio a dos mujeres que iban delante hablando muy animadamente. Oyó que se referían a él. Al principio no se sabía quién era ese hombre, decía una de ellas. Todos creían que era un simple peregrino. Según parece, entró a pedir agua y luego se quedó a vivir. Dicen que les ha comprado muchas cosas. He visto con mis propios ojos que compraba al tabernero un caballo y un carro. No se concibe que exista gente así. Es preciso verlo para creerlo. Eliseo comprendió que se le alababa por todo el pueblo. Y no fue a comprar la vaca. Volvió a casa del tabernero, le pagó y después de enganchar el carro, tomó el camino de la casa. Al llegar a la puerta se apeó del vehículo. El campesino y su familia vieron el caballo y se asombraron mucho. Aunque se figuraban que Eliseo lo había comprado para ellos, no se atrevieron a decirlo. El dueño de la casa salió a abrir la puerta. «¿Dónde has adquirido este animal?», preguntó. «Lo he comprado». «Ha sido una ganga. Siega un poco de hierba para darle de comer esta noche», replicó Eliseo. El campesino desenganchó el caballo, segó la hierba y llenó el pesebre. Llegó la noche y Eliseo fue a acostarse al corral, a donde había llevado la bolsa. Y cuando todos los de la casa dormían, se levantó, recogió sus cosas, se calzó y se fue en busca de Efín. Recorrió una larga distancia. Empezaba a amanecer cuando se detuvo al pie de un árbol. Deshizo su paquete y contó el dinero que le quedaba. Solo tenía 17 rublos y 20 copecas. Con esto es imposible pagar el pasaje, y mendigar en nombre de Cristo para mi viaje sería quizás un pecado. El amigo Efín sabrá ir solo y probablemente pondrá una vela por mí. Ya no podré cumplir mi promesa, pero el divino Maestro es misericordioso y me revelará del compromiso, dijo. Poniéndose en pie, se echó la bolsa al hombro y regresó por el camino. Solo esta vez dio un rodeo para no pasar por el pueblo con objeto de evitar que lo vieran. A la salida de la aldea, le había parecido difícil seguir a Efín, pero al regreso Dios le permitió caminar sin cansarse. Jugueteando con su bastón recorría kilómetros y kilómetros sin sentirlo. Cuando llegó a su casa, se encontró con que la faena del campo se había llevado a cabo perfectamente. Su familia se alegró muchísimo de volverlo a ver. Le preguntaron por qué se había separado de su compañero y el motivo por el cual había vuelto solo sin haber llegado al fin de su peregrinación. Dios no lo quiso, contestó. He gastado todo el dinero y he dejado a mi compañero que se adelantara. He aquí la razón de no haber ido a Jerusalén. Perdónenme, por la gloria de Cristo. Tras pronunciar estas palabras, entregó a su mujer el dinero que le quedaba. Luego se informó de los asuntos de la casa y comprobó que se habían arreglado admirablemente. Todo marchaba bien, su familia no carecía absolutamente de nada y vivía en la mayor paz y sosiego. Al enterarse de que Eliseo había vuelto a la familia de Efín, fue a pedir noticias del amigo. El viejecito iba muy bien, les dijo Eliseo. Nos hemos separado 3 días antes de San Pedro. Quise alcanzarle, pero me ocurrieron muchas cosas y no tuve bastante dinero para proseguir la marcha. Por eso he regresado. Todos se asombraron de que un hombre tan prudente hubiese hecho esa tontería. Antes de acabar el primer día del viaje,
Ha gastado neciamente el dinero, decían riéndose de él. Eliseo acabó por olvidar todo aquello. Volvió a sus ocupaciones, ayudó a sus hijos a cortar leña para el invierno, trilló el trigo con las mujeres, arregló el cobertizo destinado al grano y a las herramientas y se ocupó de sus colmenas. Las puso en condiciones para entregar a su vecino los 10 enjambres de abejas jóvenes que le había vendido antes de partir. Su anciana mujer hubiera querido ocultarle cuanto antes la verdad, pero Eliseo sabía perfectamente cuáles eran las colmenas que estaban pobladas y cuáles no, y dio a su vecino 17 enjambres en lugar de 10. Eliseo arregló todos los asuntos, mandó a sus hijos a trabajar y se puso a confeccionar calzado y a hacer zuecos para la mala estación. El primer día que Eliseo pasó en casa de los enfermos, Efín hizo un alto cerca de la aldea y aguardó. Durmió un poco, se despertó y permaneció un rato sentado, pero Eliseo no aparecía. Se le cansaron los ojos de tanto mirar. El sol se ponía allá y, sin embargo, su compañero no se veía por ninguna parte. Quizás se me haya adelantado, se dijo. Como me he quedado dormido, no le he visto, y él no habrá reparado en mí. Pero no, es imposible que haya pasado de largo sin verme. En la estepa se ve desde muy lejos. Voy a volver atrás, aunque no sé. Si nos cruzamos, será peor. Seguiré adelante. Seguro que nos encontraremos en el alto. Llegó a otro pueblo. Allí rogó al guardián rural que, si aparecía un viejecito cuyas señas le dio, lo llevara a la casa en que iba a refugiarse. Pero su compañero no vino. Efín prosiguió su camino preguntando a cuántos encontraba si habían visto a un viejecito completamente calvo. Nadie pudo darle razón. Efín continuó caminando. Ya nos encontraremos en alguna parte, pensó, en Odesa o en el barco, y no se preocupó más de su compañero. De camino se encontró con un hombre que llevaba un hábito de gruesa lana y los cabellos largos. Había estado en el monte Athos y hacía ya por segunda vez el viaje a Jerusalén. Se conocieron en una posada donde trabaron conversación y continuaron el viaje juntos. Llegaron a Odesa sin ningún contratiempo. Allí tuvieron que esperar 3 días el barco que debía transportarlos en compañía de una multitud de peregrinos que venían de todas partes. Efín volvió a preguntar por Eliseo, pero nadie lo había visto. El peregrino enseñó a Efín el modo de hacer la travesía sin gastar un céntimo, pero éste no le hizo caso. Prefiero pagar mi pasaje. Para eso he traído dinero, le contestó. Dio 40 rublos por el billete de ida y vuelta y compró pan y arenques por el camino. Cuando el buque estuvo cargado y se hubieron embarcado los fieles, Efín subió a bordo con el peregrino. La embarcación levó anclas y partieron. El día fue bueno, pero a la noche empezó a llover torrencialmente y sopló un viento muy fuerte. Se levantaron gigantescas olas que barrían la cubierta e inundaban el barco. Las mujeres lloraban y los hombres estaban enloquecidos de terror. Algunos pasajeros corrían de un lado para otro buscando refugio. Efín sintió que el miedo se apoderaba de todos y él también, pero no quiso que lo notaran y permaneció inmóvil en su sitio, junto a unos viejos, durante toda la noche y todo el día siguiente. Al tercer día el mar se calmó, y al quinto llegaron a Constantinopla. Algunos pasajeros desembarcaron y fueron a visitar la iglesia de Santa Sofía, hoy en poder de los turcos. Efín se quedó en el barco. Tras de una estadía de 24 horas, el buque partió nuevamente e hizo escala en Esmirna y en Alejandría. Por último llegó sin contratiempo a Jaffa. Allí debían desembarcar todos los peregrinos. Para ir a Jerusalén no les quedaba más que recorrer unos kilómetros. Durante el desembarco los viajeros tuvieron un momento de pánico.
El buque era de alto bordo y se lanzaba a los pasajeros a las barcas desde arriba. Como las barcas oscilaban, se corría el peligro de caer al mar. Los peregrinos se mojaron, pero por fin todos desembarcaron sanos y salvos. Inmediatamente se pusieron en camino y al cabo de 4 días llegaron a Jerusalén. Efín se detuvo en las afueras de la ciudad, en una posada rusa. Luego de presentar su pasaporte a las autoridades, comió y se fue con otros peregrinos a visitar los santos lugares. Pero aún no dejaban entrar en el Santo Sepulcro. Entonces fue a la misa que se celebraba en el monasterio del Patriarca, puso unas velas y examinó el templo de la Resurrección donde se encuentra la sepultura de Jesús. Tantos edificios la tapan por doquier que apenas sí se puede ver. El primer día solo pudo visitar la celda en que había vivido María Egipciaca. Allí ofreció unos cirios y cantó durante la misa, según el rito de su país. Quiso ayudar a los oficios de la tarde en el Santo Sepulcro, pero llegó tarde. Visitó el monasterio de Abraham y vio el jardín donde el santo patriarca había querido sacrificar a su hijo en aras de Dios. Estuvo también en el lugar donde Cristo se apareció a María Magdalena, así como en la iglesia de Jacob. Todo se lo iba explicando el peregrino y le decía en cada lugar cuándo había de dar y de dónde se podía hacer ofrenda de cera. Una vez que terminaron su visita, regresaron a la posada. En el momento de acostarse, el peregrino empezó a lamentarse mientras se registraba los bolsillos. Me han robado el portamonedas con el dinero que llevaba. Tenía 23 rublos, 2 billetes de 10 rublos y 3 rublos en plata, dijo. Se quejó durante un rato, pero al fin acabó acostando. Ya estaba en la cama cuando Efín fue asaltado por un mal pensamiento. No le han robado nada. Me parece que no llevaba ni un compec, porque no ha dado limosna en ninguna parte. Aunque me decía que fuera así, no le he visto meter la mano en el bolsillo ni una sola vez. Hasta me ha pedido un rublo prestado, se dijo, pero luego se reprochó por haber pensado así. ¿Por qué formar juicios temerarios acerca de una persona? Es un pecado que no quiero cometer. Sin embargo, en cuanto empezaba a dormirse, recordó que el peregrino miraba el dinero con una expresión especial, y además le pareció que había sido poco sincero su modo de lamentarse. Seguro que no llevaba dinero. Se habrá inventado lo del robo. Al día siguiente se levantó muy temprano y asistieron a la misa del alba en el templo de la Resurrección, donde se halla la capilla del Santo Sepulcro. El peregrino no dejaba a Efín ni a sol ni a sombra acompañándole a todas partes. En el pueblo había una multitud de peregrinos rusos, griegos, turcos y sirios. Efín llegó con ellos hasta la Puerta Santa y pasó frente a la guardia turca hasta el sitio en donde Cristo fue bajado de la cruz y en donde se le ungió de aceite. Allí resplandecían 9 grandes candelabros, y Efín depositó en ellos un cirio. Más tarde el peregrino lo llevó a la derecha, escaleras arriba, hasta el Gólgota, lugar en el que Cristo estuvo en la cruz. Allí Efín rezó. Después le enseñaron la grieta por donde se había desgarrado la tierra hasta el infierno, y el sitio donde fueron clavados los pies y las manos de Jesús, así como el sepulcro de Adán, cuyos huesos fueron regados por la sangre de Cristo. También vio la piedra sobre la cual se sentó el Salvador cuando se le puso la corona de espinas, y el poste al que le ataron las manos para azotarle, y los 2 hoyos que dejaron en la roca las rodillas de Jesucristo. Efín hubiera visto más cosas si el tropel de peregrinos no le hubiera llevado al Santo Sepulcro, donde después de una misa no ortodoxa se iba a celebrar otra ortodoxa. Efín quería desentenderse del peregrino, contra el cual pecaba constantemente con el pensamiento, pero el peregrino se aferraba a él y lo siguió al oficio de la gruta del Santo Sepulcro. Efín hubiera querido ponerse cerca,
Pero llegaron tarde, y era tal la aglomeración de la gente que resultaba imposible avanzar o retroceder. Así pues permaneció en su sitio mirando y rezando sus oraciones. A ratos se palpaba para ver si aún tenía consigo el portamonedas, y sus pensamientos se sucedían vertiginosamente. Seguro que este peregrino me ha engañado. Pero, ¿y si no fuera? ¿Y si en efecto le han quitado el dinero? Con tal que esto no me suceda a mí, todo está bien. Mientras rezaba, dirigió la mirada hacia la capilla donde se encuentra el Santo Sepulcro y sobre el cual penden 36 lámparas. Miró por encima de las cabezas de los que estaban delante de él, y precisamente debajo de las lámparas distinguió, ¡oh milagro!, a un viejecito con abrigo verde, cuya cabeza totalmente calva recordaba la de Eliseo. Se parece a Eliseo, pero no debe ser él, porque no hubiera podido llegar aquí antes que yo. El otro barco había zarpado 8 días antes que el nuestro, y es imposible que haya logrado adelantarse tanto. Y no estaba en el nuestro. Estoy seguro de ello porque he visto a todos los fieles. Mientras se decía esto, observó que el viejecito oraba y hacía 3 reverencias, una de frente a Dios y las otras 2 a los fieles que estaban a su derecha y a su izquierda. Cuando volvió la cabeza hacia la derecha, Efín lo conoció en el acto. Pues es Bodrov. Es su barba gris, rizada y blanca por las mejillas. Y esos son sus ojos, sus cejas y su nariz, toda su cara. En una palabra, sí es él, no cabe la menor duda. Efín se alegró infinitamente de haber encontrado a su compañero y fue grande su asombro de que hubiera podido llegar hasta él. Vaya con Bodrov. ¿Cómo habrá hecho para ubicarse en la primera fila? Probablemente se ha hecho amigo de alguno que lo ha llevado hasta allí. Lo esperaré a la salida y me iré con él dejando plantado a ese peregrino. Quizá pueda Eliseo llevarme luego al sitio en que está él ahora. Efín siguió mirando para no perder de vista al viejo. En cuanto terminó el oficio, la muchedumbre se puso en movimiento. Se empujaban unos a otros para arrodillarse, y Efín, muy a su pesar, se encontró relegado en un rincón. De nuevo le asaltó el temor de que robasen el dinero. Puso la mano sobre el portamonedas y procuró abrirse paso hasta llegar a un sitio despejado. Cuando lo hubo conseguido, buscó a Eliseo por todas partes, pero salió del templo sin haberlo visto por ninguna parte. Después del oficio recorrió toda la posada, en procura de su amigo, sin hallarlo en ninguna parte. Aquella noche no apareció tampoco el peregrino, que se había marchado sin devolverle el rublo, y Efín se quedó solo. Al día siguiente fue de nuevo al Santo Sepulcro en unión de uno de los viejos que había venido con él en el barco. Trató de colocarse en primera fila, pero fue rechazado por la gente como el día anterior, y quedó cerca de un pilar donde se puso a rezar. Lo mismo que la víspera, miró hacia adelante, y otra vez vio a Eliseo bajo las lámparas, muy cerca del Santo Sepulcro. Estaba con las manos extendidas como un sacerdote en el altar, y su cabeza calva despedía brillantes reflejos. Esta vez no se me va a escapar, se dijo Efín, deslizándose hasta la primera fila. Pero cuando llegó allí, Eliseo no estaba ya. Sin duda había salido. Al tercer día, Efín volvió a misa, como tantas veces lo había hecho, y vio otra vez al mismo sitio, y miró a Eliseo, con las manos extendidas y los ojos alzados hacia el cielo, como si contemplara algo que estuviera por encima de él. Hoy no se me escapará. Me pondré en la puerta seguro, y allí él no se me va a escapar, se dijo. Y así lo hizo, pero no tuvo éxito en su propósito. Pasaron todos, menos Eliseo.
Efín estuvo 6 semanas en Jerusalén visitando los lugares santos, Belén, Betania y el Jordán. Pidió que le pusieran el sello del Santo Sepulcro sobre una camisa nueva que iba a servirle de sudario. Llenó un frasquito con agua del Jordán y guardó tierra y velas del lugares santos. Cuando ya no le quedaba más dinero que el preciso para volver, se puso en camino hacia su aldea. Llegó a Jaffa, donde embarcó, y una vez en Odesa, fue a pie hasta su casa. Efín regresó por el mismo camino. A medida que se acercaba a su casa, le asaltaban nuevas preocupaciones. ¿Cómo viviría sin él su familia? En un año he faltado de casa. Pueden haber ocurrido tantas cosas. Un hogar que es obra de un siglo puede ser destruido en un instante. ¿Cómo habrá llevado los negocios mi hijo? ¿Cómo habrán pasado el invierno los animales? ¿Habrán terminado felizmente de construir la vivienda? Efín llegó al sitio en que hacía un año se había separado de su compañero de peregrinación. Los habitantes de aquella misma región estaban desconocidos. Donde el año anterior hiciera estragos la más negra miseria, reinaba ahora el mayor bienestar. Las cosechas habían sido excelentes. Olvidando las desdichas pasadas, los campesinos se habían recuperado. Por la tarde pasó Efín por la aldea donde se detuvo Eliseo. Apenas hubo entrado en ella cuando una niña de vestidito blanco salió de su choza y corrió hacia él gritando: «¡Abuelito, abuelito! ¡Ven con nosotros!». Efín quiso seguir adelante, pero la niña lo volvió a llamar tomándolo por la manga y lo condujo riendo a su casa. Una mujer y un muchacho salieron a la puerta y por medio de señas amistosas lo invitaron a que pasara. «Ven, anciano, ven a cenar y a pasar la noche con nosotros», le dijeron. Efín acabó por ceder ante aquella insistencia y cariñosa invitación. «Voy a preguntarles por Eliseo», se dijo. «Creo que fue precisamente en esta vivienda donde se detuvo el año pasado para pedir agua». Efín entró. La mujer le ayudó a quitarse la bolsa del hombro, lo llevó a que se lavara la cara y lo invitó a sentarse a la mesa. Le obsequiaron con leche, mantequilla, queso, requesón y una comida ligera. Efín dio las gracias a aquella buena gente por su afectuosa hospitalidad con los peregrinos. ¿Cómo hemos de recibirlo bien, si es un peregrino a quien debemos el vivir todavía?, exclamó la mujer, moviendo la cabeza. Antes bebíamos, nos habíamos olvidado de Dios, y Dios nos castigó. Ya solo esperábamos la muerte. En la primavera pasada, estábamos todos enfermos, y sin tener qué llevarnos a la boca. Hubiéramos perecido si Dios no nos hubiera enviado a un viejecito como tú. Entró a mediodía para pedir agua, y al ver en qué estado nos encontrábamos, tuvo compasión y se quedó aquí para cuidarnos. Nos dio de beber, nos alimentó, se desveló para atendernos, y hasta nos compró un caballo y un carro. En esto entró la vieja, interrumpió a la mujer diciendo: «No sabemos si era un hombre o un ángel de Dios. Quería a todo el mundo, de todo se apiadaba, y se fue sin decirnos nada, absolutamente nada. No sabemos siquiera su nombre, para pedir por él. Todavía me parece verlo. Yo estaba acostada esperando que llegase mi último momento cuando vi entrar a un viejecito insignificante, calvo, que pidió de beber. No creerás lo que pensé, pecadora de mí. Me pregunté, ¿qué querrá de nosotros? Pero él, en cuanto reparó en nosotros, se quitó la bolsa que llevaba al hombro y la dejó allí, en aquel sitio, para abrirla. La niña intervino en la conversación. «No, abuela. Primero dejó la bolsa en medio de la habitación en el suelo, y luego la puso en el banco». Se acordaban de todas sus palabras, de todos sus actos, del lugar en que se sentaba, donde dormía, lo que hacía y lo que había dicho a este o aquel. Anochecido llegó el campesino a caballo y comenzó a hablar también de la permanencia de Eliseo en su casa.
Si no hubiera venido, hubiésemos muerto con el peso de nuestros pecados, porque moríamos en la desesperación maldiciendo a Dios y al género humano. Fue Él quien nos sacó de nuestra postración y de nuestra miseria. Gracias a Él, hemos vuelto a Dios y hemos tenido fe en la bondad de los hombres. Que nuestro Señor los salve. Antes vivíamos como unos animales, pero Él ha hecho de nosotros unos seres humanos. Después que Efín hubo comido y bebido, lo dejaron para que se acostara, retirándose todos a descansar. Efín no pudo conciliar el sueño. El recuerdo de Eliseo, tal como lo había visto 3 veces en la primera fila de peregrinos en Jerusalén, lo desvelaba. Así es como se me ha adelantado. Ignoro si habrían sido bien acogidos mis esfuerzos, pero los suyos han sido bendecidos por Dios, pensó. Al día siguiente, la gente de la casa despidió a Efín después de darle pasteles para el camino. Ellos se fueron a sus faenas, y Efín prosiguió su ruta. Hacía 1 año que Efín faltaba de su hogar. Cuando entró en su casa a la caída de la tarde, su hijo no se encontraba allí, en la taberna, de donde vino borracho. Efín le hizo una serie de preguntas y rápidamente pudo cerciorarse de que su hijo no había cumplido con su deber. Había despilfarrado el dinero y abandonado todos los negocios. Efín lo colmó de reproches, pero el hijo replicó en tono grosero: «Hubieras hecho mejor ocupándote tú mismo de la casa y de todas las cosas que hay aquí, y de llevarte todo el dinero. En ese caso, no me vendrías a reprocharme nada ahora». Efín se enfadó y castigó a su hijo. Luego fue a casa del juez de paz para presentarle el pasaporte, y acertó a pasar por delante de la vivienda de su compañero Eliseo. La anciana esposa de él se hallaba en la puerta. Al ver a Efín, lo saludó. «Buenos días, vecino. ¿Has tenido buen viaje?» «Claro que sí. Gracias a Dios he llegado bien hasta el fin», replicó Efín, deteniéndose. «Perdí de vista a tu marido, pero sé que ha vuelto a su hogar». La vieja le gustaba mucho charlar. Contó a Efín por qué había regresado su marido. «Hace mucho que ha vuelto a nuestro amparo. Fue en tiempos de la Asunción. Tuvimos una alegría inmensa cuando Dios nos permitió volverlo a ver. Le hemos echado tanto de menos. El trabajo que hace nos es grande, porque ya no está en edad de cansarse. Pero, sea como fuere, es la cabeza de la familia, y sin él no tenemos alegría. Qué contento se puso nuestro hijo al verlo llegar. Sin él, la casa está como unos ojos sin luz. Cuánto lo queremos, sí, y cómo lo agasajamos. ¿Está en casa? Sí, se oculta de las colmenas. La miel abunda. Dios ha dado tantas fuerzas a las abejas que mi viejecito no recuerda haber visto cerca la cantidad de miel. La bondad divina es siempre mayor que nuestros pecados. Pasa, tendrá mucho gusto en saludarte». Efín atravesó el corral y fue a buscar a Eliseo a las colmenas. Se acercó al sitio en donde estaban y vio a su amigo. Vestía un abrigo gris. Estaba en pie bajo un abedul joven, sin red ni guantes. Tenía los brazos extendidos, a la vista clavada en el cielo, con la cabeza calva y reluciente, tal como se le había aparecido en Jerusalén, cerca del Santo Sepulcro. El abedul y el sol, por encima de él, hacían el mismo efecto que la luz de las lámparas en Jerusalén. Y alrededor de su cabeza, sin picarle, revoloteaban las abejas doradas, formando una aureola. Efín se detuvo y la anciana llamó a su marido. «Aquí está nuestro amigo», le dijo. Al volverse Eliseo, lanzó un grito de alegría y corrió hacia Efín, no sin antes quitarse con preocupación las abejas que se le habían posado en la barba. «Hola, querido amigo. ¿Has venido de tan lejos? ¿Has tenido buen viaje? Dime que sí». «Oh, he agotado todas las fuerzas de mis piernas. Te traigo agua del Jordán, pero lo que ignoro es si Dios ha bendecido mis esfuerzos». «¿Cómo no? ¿Qué cosas tienes?»
Bendito sea el Señor, y que Cristo te proteja. Sé que he estado en Jerusalén con mis piernas. No sé si estuve en cuerpo y alma, arguyó Efín. Quizá otro. Dios es quien ha de juzgar lo que corresponda. A mi regreso visité la choza donde estuviste. No hablemos de eso, amigo mío, le interrumpió Eliseo asustado. ¿Vienes a casa a tomar un poco de miel? Para desviar la conversación de aquel tema, Eliseo habló de sus propios asuntos. Efín respiró y se abstuvo de recordar a su compañero lo sucedido en la choza y lo que había visto en Jerusalén. Comprendió que Dios nos ha dado tan solo una misión en la tierra: amar y hacer buenas obras.